Hola, mi nombre es Gloria Mercedes Restrepo Álvarez, estudiante de especialización en neuropsicología de la educación. ¿Te has preguntado alguna vez qué es eso que te permite diferenciar el rojo del verde, el amarillo del azul, la luz de la oscuridad? O darte cuenta que al inicio del video mi rostro estaba en la forma adecuada o inadecuada, de acuerdo a tu perspectiva. ¿Cómo reconoces lo dulce de lo salado y lo amargo? ¿O qué es lo que te permite identificar ese sonido tranquilizante y agradable y diferenciarlo de un estruendoso ruido? ¿Qué te permite bailar tu canción favorita siguiendo un ritmo determinado o reconocer el sonido de tu instrumento favorito? Dentro de tus preguntas, ¿te has cuestionado alguna vez qué es lo que te permite conocer que están preparando tu comida preferida? Sentir el dulce aroma del campo o percibir ese desagradable olor que se puede dar en el entorno. ¿Y qué es lo que te permite tocar, besar y abrazar? Me supongo que ya tienes tu respuesta. Es esencial. Los ojos para ver, el gusto para saborear, el oído para escuchar, el olfato para oler, el tacto para tocar. Déjame contarte que vemos, saboreamos, escuchamos, olfateamos y tocamos gracias a nuestro cerebro. Debemos tener presente que no sentimos las caricias con nuestra piel. Tampoco somos capaces de ver con nuestros ojos. Es nuestro cerebro el que se encarga. Mediante el proceso de la percepción, que consiste en captar, procesar e interpretar estímulos sensoriales. Todo esto se da en la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más grande y desarrollada del cerebro humano y del sistema nervioso central, ocupando la parte superior de la cavidad craneal. Está dividida en dos hemisferios, derecho e izquierdo, que están unidos centralmente por el cuerpo calloso. En ellos se encuentran los cuatro lóbulos. El frontal, que está involucrado en procesar información de movimiento, atención, planeación, toma de decisiones, el habla, la regulación emocional, el razonamiento, la motivación y la conducta. El parietal, que es el encargado de integrar información de los sentidos del tacto, el gusto, la visión, también la temperatura, la presión y el dolor. El occipital, que es el centro principal para procesar la visión. El temporal juega un papel muy importante en el procesamiento de la información auditiva, en reconocer el lenguaje y en formar memorias. La corteza cerebral proporciona el sustrato neural para la experiencia consciente de los estímulos sensoriales, en el proceso de recibir señales o información, integrar las señales recibidas para determinar si la información debe de ser o no transmitida. El conocimiento perceptivo del mundo se inicia en la entrada de la información a través de los receptores sensoriales. Diversas estructuras como los órganos sensoriales, el tálamo y las áreas primarias de la corteza cerebral registran y codifican los diferentes estímulos táctiles, espaciales, auditivos, olfatorios, gustativos o visuales, que continuamente acceden al sistema nervioso. Esto se conoce como procesamiento subcortical. La transducción sensorial es el proceso de transformación de diversos tipos de energía, que es la estimulación sensorial en impulsos nerviosos.
Los sistemas sensoriales recogen información del entorno y detectan energía estimular, ondas electromagnéticas, luz, ondas sonoras, calor, fuerza mecánica, presión química, información que llega a nuestro sistema nervioso. El proceso de reconocimiento de la realidad es de tipo sensorial y gnóstico, ya que le permite la atribución de significado. Por ejemplo, podemos ver que el sol es amarillo, que nos da calor, que brilla. ¿Qué pasa cuando no se da la atribución de significado a los estímulos sensoriales? Se dan las agnosias. Hasta el momento hemos hablado de gnosias, que son los procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución de significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Las agnosias visuales, que es la dificultad para el reconocimiento visual de los objetos. Son perspectivas, la incapacidad de percibir y dar significado para objetos, incapacidad de discriminar figuras visuales superpuestas. La simultagnosia, que es la dificultad para la síntesis. La prosopagnosia, la dificultad para reconocer rostros familiares. La cromática, la dificultad para identificar colores. Y la para el movimiento, la dificultad de reconocer un objeto en movimiento. Las agnosias auditivas son deficiencias sensoriales en la codificación de estímulos auditivos. Tenemos la amusia, que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música, como tono, intensidad y timbre. Para los sonidos, incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como el canto de un pájaro o la alarma de un reloj. Y la verbal, la incapacidad para comprender sonidos verbales. No hay comprensión del significado de las palabras. Las agnosias somatosensoriales, tenemos la asterognosia, la incapacidad de reconocer las cualidades de un objeto mediante el tacto, su peso, tamaño, forma y textura. La autotopagnosia, que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes mediante imitación. La digital, que es la pérdida de la capacidad de reconocer o identificar con los dedos de la mano características como peso, tamaño, forma y textura. Y la espacial, que es dificultad para reconocer lugares familiares o ubicarse en el espacio. Las agnosias olfatorias están relacionadas con la anosmia, que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad de identificar olores. La hiposmia, que es el déficit parcial de la pérdida olfativa. La anosmia selectiva, que es la pérdida de determinados olores. La parosmia, que es la percepción errónea de los olores. La cascosmia, que es la sensación de mal olor constante. Las agnosias para las enfermedades. La anosognosia, que es la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o lingüísticos, es cuando el paciente no se hace consciente de la enfermedad, incluso si tiene una parte de su cuerpo paralizada. La asomagnosia, que es la pérdida de sentido del propio cuerpo. La anosofagnosia, la falta de conciencia de la enfermedad. La misoplegia, que es la respuesta de odio hacia la parte del cuerpo enferma. Y la analgoagnosia, que es la incapacidad para la comprensión del dolor. Entonces, cada vez que veas, escuches, olfatees, saborees, recuerda que es el cerebro el que recibe información en los órganos sensoriales, la procesa y genera y envía mensajes al cuerpo. Esto es el procesamiento cerebral, que la interrupción de uno de estos transmisores puede ocasionar algunos déficits en nuestro cuerpo. Muchas gracias.